Y creo que ya estamos grabando. Vamos a comenzar con este tema de teoría celular porque es muy interesante y muy importante. En este caso, el asunto crucial es entender por qué hablamos de célula. Recuerden ustedes que la medicina moderna está fundamentada en la ciencia. Hago la aclaración que la medicina en sí es mucho más que ciencia, tiene una parte técnica, alguien diría una parte artística. Saber auscultar, percutir, palpar, ese examen físico, el examen de fondo de ojo, que no necesariamente lo tiene que hacer un oftalmólogo, un médico puede hacer algo, no con la calidad de un experto, pero bueno, puede ver alguna cosa. Eh, Examinar placas radiográficas y demás, tiene mucho de talento. Es como cantar o actuar, si quieren hacer una comparación. Hay quienes cantan y actúan maravillosamente y se les da muy bien, y si estudian, pues no digamos. Y hay quienes por mucho que hagan, jamás van a hacerlo bien. Entonces en medicina habrá algunos que sean una maravilla en la parte técnica, en la parte artística, llamemos, su relación con el paciente, la interpretación de pruebas, etcétera. Pero eso no es suficiente, es necesario fundamentarlo en la ciencia. Ese es nuestro punto acá al hablar de teoría celular. Y haciendo un poco de historia, ustedes tienen en la imagen un grabado donde se ilustran algunos dibujos de Matthias Leiden, que fue un botánico. Su principal trabajo fue ese de contribuciones a la fitogénesis. Pueden ustedes ver que fue a principios del siglo XIX. Y básicamente la idea, aunque no fue el único, pero sí el más importante, sustentar la idea de que las plantas estaban constituidas por células. Y junto con él, Theodor Schwann, en ese libro que se llama Investigaciones microscópicas relacionadas con la estructura y proliferación de plantas y animales, pues sustentaba la otra parte de que los animales están formados por células también. Obviamente eso implica que nosotros estamos formados por células. Antes de eso podrían haberse considerado muchas cosas, pero no en el sentido en que lo conocemos ahora. De tal suerte que la teoría celular propone que todos los seres vivos están formados por células. Ya con eso tenemos que prestarle atención a la célula en cuanto vemos a un paciente. Es un brinco muy alto el que estoy dando, pero es importante tenerlo en cuenta así, porque si los pacientes, las personas que atendemos están formados por células, pues hay que entender qué es lo que ocurre con ellas. Por favor, apaguen su micrófono, alguien lo tiene encendido por allá. Así que la célula es una unidad estructural y funcional. Y algo muy importante, también es crítica para la reproducción celular, la reproducción en general, celular o de los metazoarios, animales pluricelulares. Recuerden ustedes que lo crítico para un ser vivo, lo más importante para un ser vivo desde el punto de vista biológico, es mantenerse vivo para reproducirse. Si no se reproduce, su existencia no tiene sentido, vamos a decirlo así. Así que hay una célula antes de que ocurran otras, de que se presenten otras, y las células hijas debieran ser idénticas, dicen, en realidad no es así, bastante parecidas a las células progenitoras, desde el punto de vista genético, estructural y funcional. ¿Por qué no iguales? Porque la variación genética o fenotípica es fundamental para sobrevivir al ambiente. Si todos fueran exactamente iguales, cualquier cambio ambiental podría acabar con una población completa. Así que debe admitirse cierto número de variaciones. Y la célula aislada es la unidad mínima independiente de vida. Eso es lo importante. Así que por ahí podemos comenzar la situación. Todas las células conocidas comparten el hecho de tener una membrana plasmática y eso es fundamental. Quizás sus profesores de histología, no lo sé, les hicieron una pregunta. ¿Cuál es el organelo más importante? Ojo, el núcleo no es un organelo, ¿eh? Las células eucariotas tienen dos regiones, citoplasma y núcleo. El núcleo no es un organelo por una razón muy sencilla, aunque hay muchas más. El propio núcleo tiene organitos. Pues sería absurdo pensar que un organito tiene organitos, pero en fin. Así que, haciendo un lado esa situación, y refiriéndonos a todas las células, procariotas y eucariotas, lo que tienen en común es que tienen una membrana plasmática. Y esta membrana es lo que determina
la existencia de la célula. Así que es el organito más importante. Si alguien pensó que era la mitocondria, equivocado. O si alguien pensó que eran los lisosomas o el núcleo, que ya dije que no es un organito, equivocados. Es la membrana plasmática. Determina el yo y el universo, el afuera, el ambiente, el adentro, el afuera. Establece el diferencial que ustedes ya estudiaron en fisiología, electroquímico, fisiológico, bioquímico, iones, moléculas, cargas eléctricas, lo que ustedes quieran, entre el adentro y el afuera, que determina que haya transporte celular, transporte de membrana. Y eso es muy importante. Por supuesto, todas las células tienen su carnita, vamos a decir de manera vulgar, su citoplasma. Y en el citoplasma hay diversos componentes. No todas las células lo tienen. Recuerden que los procariotes no tienen organitos como tal, pero sí tienen citoplasma con sistemas moleculares allá que le permiten tener sus diversas funciones. Y por supuesto, todas las células tienen información genética. Generalmente es en ADN, pero también hay algunos seres que tienen ARN. Así que esto es importante también para tener en cuenta. Entonces es lo mínimo para entender qué es la célula. 3 funciones críticas: nutrirse. Obviamente, para mantenerse vivo hay que captar energía y consumirla. Relacionarse con el ambiente y con otras células es muy importante también. Las bacterias se relacionan entre sí, ya no digamos los seres humanos, que somos estructuras o animales, si ustedes quieren, sumamente complejos comparados con una bacteria. Y como les decía, reproducirse. No tiene ningún sentido estar vivo si no se van a reproducir. Eso no habría. Cuando ustedes vean una película de monstruos y vean a un monstruo que aparece en un lugar, piensen en el monstruo de Loch Ness, por ejemplo, o en Godzilla. El solo hecho de conocer esto de biología destruye la ilusión o la fantasía de la película. Porque si el monstruo existe, tuvo que haber otro monstruo antes que lo creara, y obviamente como ser vivo, teóricamente, tendría que dejar a sus monstruitos para que lo sucediera. Al no haber nada de eso, al ser único, cosa que no tienen en cuenta los autores de las películas o las novelas o lo que fuera, pues abandona su condición de potencial ser vivo. En fin, es fantasía, no voy a criticar ese punto, solamente se los comento para que ustedes adviertan cómo la ciencia a veces se pelea un poquito con la fantasía y la imaginación. Tiene su propia fantasía e imaginación la ciencia, no vayan a creer ustedes. Hay cosas maravillosas con ella. Solamente digo que algunas cosas pueden parecer absurdas. Y aparece el dios de la patología. Es una exageración lo que estoy diciendo, pero se acerca bastante. Rudolf Virchow. Este patólogo no solamente fue patólogo, fue un político importante en Alemania en el siglo XIX, el patólogo más reconocido en toda Europa, en la época en la que Alemania era la cumbre de la medicina europea y mundial prácticamente. Fue también paleopatólogo, o sea, hizo observaciones en restos fósiles de animales, y sanitarista. Contribuyó al desarrollo de los sistemas de higiene en Berlín, que favoreció a la salud pública en general. Así que no solamente fue médico, fue político y otras cosas. Pero en el campo médico, entre sus muchísimas aportaciones, esta que es la que nos interesa. La publicación de este libro, que se llama Cellular Pathology, Patología Celular, 1858, como ustedes pueden ver allá, en la que establece que la célula es el asiento de la enfermedad. Ya habíamos visto antes con Schleiden y con Schwann que se postulaba que la célula es la unidad de vida, correcto. Pero el paso siguiente lo dio este hombre con este libro, y es afirmar que la enfermedad está en la célula, o la célula es la unidad de la enfermedad, si ustedes quieren verlo de esa manera. Y esa teoría celular de la enfermedad propone que la enfermedad está localizada en algún sitio. Un poco complicado de imaginárselo cuando uno piensa en enfermedades como la diabetes mellitus, que afecta a muchos órganos, o lupus eritematoso. Pero en términos generales, si uno lo analiza, puede encontrar que mucho del problema se encuentra en una sola situación. Diabetes mellitus, no todo, hago la aclaración, no todo, pero muchas alteraciones típicamente diabéticas derivan de la glucosilación de proteínas, sobre todo de la pared de los vasos sanguíneos. Así que si se controlara la glucemia en el paciente y la glucemia fuera normal, muchísimas de las enfermedades o alteraciones asociadas con la diabetes no se desaparecerían, no serían mínimas.
La hipertensión arterial pues, está asociada con la vasculatura, con arteriolas. Y si hablamos de otras enfermedades mucho más típicas, pues definitivamente no solo es celular, sino molecular, ¿no? La anemia de células falciformes, localizada en un defecto de la cadena beta de la hemoglobina. La enfermedad de Bruton, localizada en un defecto de las inmunoglobulinas, en una molécula que tiene un defecto para poder la síntesis de las inmunoglobulinas en general, las cadenas ligeras, me parece recordar. Así que podemos afirmar que una enfermedad en términos generales, si no lo sabemos es porque no la hemos encontrado, no porque no exista, es axiomático esto, está ubicada en algún lugar, en algún sitio. Así que como médicos nuestra pretensión al encontrar a un paciente es ubicar dónde está la enfermedad. Y es lo que hacen muchos, que está en el hígado, que está en el corazón, que está en el intestino, está en el colon, en el intestino delgado. Está bien hasta allá. Pero si somos muy finos, nos vamos a la célula del músculo cardíaco, a la célula del epitelio del intestino, a la célula folicular de la glándula tiroides, en fin, ahí estaría ubicada la enfermedad. Eso es fundamental para entender las enfermedades y la medicina moderna. Lesión celular. La célula tiene que estar lesionada, tiene que estar alterada para que ocurra todo lo demás. Se lesiona la célula, se lesiona el tejido, el órgano, el sistema y se afecta al individuo. Es la secuencia completa. Si nosotros vemos a un paciente enfermo es porque tiene células enfermas. No todas sus células, está localizada la enfermedad, no lo olvidemos. Pero hay células enfermas y ahí tenemos que ubicar qué tipo de alteración tiene la célula. Parte de eso es lo que vamos a ver en nuestro curso. La enfermedad lleva la idea de un peligro. ¿Qué peligro? Pues el riesgo de muerte. Es lo que nos preocupa. Podrá ser mínimo o podrá ser presente y casi inmediato, pero ciertamente hay un riesgo. Uno piensa que nadie se muere de un catarro, y hasta cierto punto creo que es cierto, pero si pensamos en una persona sumamente alterada, gravemente desnutrido, con alguna inmunodeficiencia terrible, una grave, este, eh, grave combinada, paciente con quimioterapia, por ejemplo, una enfermedad infecciosa que puede ser banal para nosotros si estamos sanos, para ese tipo de personas puede ser gravísimo. Así que, aunque nos parezca que hay enfermedades que no tienen la mayor importancia, no es así. Toda enfermedad lleva, por pequeño que sea, un riesgo para la vida. Y esto es algo crítico que nos interesa reconocer en nuestros pacientes. Y aquí se acaba esta parte. Así que toda esta presentación es fundamental para entender lo que les estaba comentando a ustedes. Vamos a poner otra, la que es nuestro tema de hoy. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda? No, pero muchas gracias. Bueno, así que no se les olvide, si escuchan a ustedes a alguien por allá decir que lo más importante en un paciente es una visión completa de su salud, puede ser. Pero yo diría que no, lo más importante es entender qué está ocurriendo con sus células. Eso es lo fundamental y lo crítico. Así que el título de esta presentación, del capítulo de su libro, La célula como unidad de salud y enfermedad, es una verdad incuestionable, irrebatible. Eso es la célula precisamente. Y nosotros tendríamos que empezar por tratar de entender algunas cosas. Ahorita voy a ir sobre eso. Rápidamente, los precursores que no comenté. Ya saben que Robert Hooke describió los agujeritos del corcho y los llamó celdas o células en latín, semejantes a los habitáculos, los pequeños cuartitos de los monjes en un monasterio. En realidad él no vio células porque el corcho es eh, la celulosa que deja la pared de la célula vegetal después que ésta muere. Lo que vio fueron los huecos, pero bueno, de ahí viene la idea. La célula fue descrita ya por otras personas como tales. Javier Bichat, médico francés, murió muy joven, por cierto, describió
lo que él llamó membranas y que ahora llamamos tejidos. Esto es, reconoció que los órganos están formados por estructuras diferentes entre sí, aunque esas estructuras se repiten en un lado y en otro. Por ejemplo, el tejido conectivo lo podemos encontrar en muchos sitios, en muchos órganos, tanto la parte somática, extremidades por ejemplo, como en los órganos, el corazón, el hígado, pulmones, etcétera, tienen tejido conectivo. No solamente es hepatocito, célula muscular o lo que fuera. Así que el avance que dio de Bichat de pasar de la célula a tejido fue fundamental. Curiosamente, él usó microscopio. Él trabajaba hirviendo, administrando o poniéndole álcalis o ácidos a los tejidos y fue así que advirtió que estaban constituidos por diferentes estructuras. Ya habíamos comentado de Schleiden-Echevin y de Virchow en cuanto a sus aportaciones a la teoría celular primero y la teoría celular de la enfermedad Virchow. La teoría celular clásica, aquí lo repito un poco, propone que los organismos están compuestos por células, que son su estructura básica, y que la célula se origina de otra célula. Esto es muy importante también porque, espero no herir susceptibilidades, hay gentes que aseguran que los seres vivos fuimos creados por una divinidad, o varias según la religión que ustedes tengan, y eso no es así. En la ciencia no se necesita ningún dios, aunque los creyentes se enojen. Bueno, hay quienes salvan la idea diciendo que la ciencia va por su lado y la religión va por otro y no se pelean. Pero en fin, el hecho es que no necesitamos una explicación supernatural para entender lo que hay. La célula se origina de otra célula. Quizá alguien plantee la idea, bueno, ¿y la primera célula de dónde salió? Esa pregunta está fuera del contexto de nuestro tema, es muy complicada y más o menos he encontrado una respuesta para ello. Tampoco se espanten ustedes. Simplemente es una organización compleja que se va haciendo cada vez más compleja. Si se interesan por el tema, vean los conceptos de complejidad de sistemas emergentes y eso les puede ayudar a entender lo que es la vida, que es eso, un sistema complejo con propiedades emergentes. Aquí está lo que les comentaba a ustedes de Virchow con otra foto. Y en fin, en su concepto moderno, ya habíamos dicho que los seres vivos están formados por células. La célula misma es un organismo. Cuando la célula se especializa y se junta con otras células con otras especialidades, podemos tener entonces un individuo multicelular con muchas funciones, cada función que se puede ascribir a un grupo de células, como nosotros. Hay células que nos permiten intercambiar gases con la atmósfera, hay células que nos permiten modificar nuestro pH o los líquidos, hay células que nos permiten movernos, etcétera, etcétera. Y siempre las células que tenemos se derivan de células preexistentes. Alguna otra célula hubo antes. Para empezar, un cigoto del cual provenimos. El cigoto, una célula totipotencial con la capacidad de dar origen a cualquier otro tipo de célula en un organismo vivo. Así que esa es la unidad de origen de todos los seres vivos. Eso es algo muy crítico, muy importante. Y ya habíamos dicho que las células, regulan las funciones vitales de los seres vivos en general, porque las células hacen las funciones o producen sustancias que regulan a otras células. Pensemos en hormonas, por ejemplo. Desde el punto de vista termodinámico, podríamos decir que una célula es un sistema abierto, porque intercambia materia y energía. Es una situación bastante complicada y no es suficiente en la termodinámica para entender la vida, pero ayuda a comprenderlo. Esto significa que para mantenernos vivos necesitamos captar materia y energía para consumirla. Y por supuesto, algo vamos a desperdiciar de ello, de materia y de energía, y lo vamos a regresar al universo, ¿no? Y mientras nosotros captemos energía y podamos mantener nuestro equilibrio, nos mantendremos vivos. Cuando ya no podemos captar energía, no podemos procesarla de manera adecuada, caemos enfermos y podemos morir. Y al final, todos vamos a morir. Esa es la parte que tiene la vida como tal. Cada célula tiene la información genética para controlar su vida. Y ustedes saben que una premisa de la genética en los seres humanos al menos es que todas las células tienen la misma información, solo que la entienden o la leen de manera diferente. Así que bajo esa perspectiva, la célula también es una unidad genética. Es una unidad de vida y por lo tanto es una unidad genética, morfológica y funcional. Aquí comenzamos ya con la definición. Les decía la vez pasada
que nosología es el estudio de la enfermedad y realmente patología es el estudio del sufrimiento. Yo no sé griego y los que saben griego dicen que pathos es un término muy complicado, difícil de traducir a otras lenguas o al español en este caso, porque no se refiere al sufrimiento como el dolor o algo así, una especie de angustia existencial, un dolor del alma, podríamos decirlo, que no me gusta el término, pero creo que permite entenderlo. A eso se refería la patología propiamente. Entiéndase que los pacientes sufren por estar enfermos. Entonces es ese sufrimiento del enfermo al que estaríamos haciendo referencia, no a la enfermedad, entendida como alteración físico, bioquímica o fisiológica, lo que fuera que tuviera el paciente. Dado que la célula es la unidad de vida y esta la unidad de enfermedad, entonces todas las enfermedades se originan a nivel celular. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, es muy importante. Piensen en los homeópatas. Si han visto una farmacia homeopática, dice ahí que tienen medicamentos para la fiebre, o medicamentos para la diarrea, o medicamentos para, no sé, el dolor, así nada más. ¿Qué es lo que están manejando? Síntomas. Y si ustedes ya estudiaron semiología, ya saben que la fiebre tiene muchas causas, y el dolor tiene muchas causas. Y nosotros lo que hacemos es ir a la causa, no a la manifestación clínica de la causa. Y esto porque nosotros sabemos que la causa de lo que fuera está ubicada en una célula o en un grupo de células, y ahí es donde vamos a actuar. Así que nuestra patología, nuestra medicina, está fundamentada en el estudio de anomalías celulares. Eso es, ahí es donde empieza. Por esto es la razón de ser de nuestro tema de patología. Así que, para entender las enfermedades y sus mecanismos, tenemos que conocer también la estructura de la célula. Ese es el motivo de este capítulo. No se trata de repasar biología celular o histología relacionada con la estructura celular. Eso sería un curso completo de 2 años, 1 año cada uno. Simplemente vamos a comentar ahorita lo más importante, lo fundamental. Eso es todo. Comenzamos con el genoma. El genoma generalmente lo entendemos como la parte del ADN que se expresa, que se codifica en forma de proteínas, que son las funcionales, estructurales y enzimáticas, ya lo conocen ustedes. Pero el genoma representa, en la parte que se codifica, mejor dicho, representa solamente el 1.5%. El 98.5% no se codifica. Y resulta que ese 98.5% es importantísimo porque regula a la parte que se codifica. Y eso les puede darse una idea de lo complejo que es la situación. Si nosotros creemos que el metabolismo es complicado por la enorme cantidad de moléculas que participan, proteínas en este caso, por ejemplo, las enzimas, ustedes habrán visto un mapa metabólico que son impresionantemente complicados, pues eso es únicamente, decíamos, el 1.5%. Imagínense lo monstruoso que ha de ser, que es la complejidad de todo el resto del genoma que nos está codificando. Así que, más que preocuparnos en este momento por la parte codificante que ya estudiaron ustedes en bioquímica, fisiología, lo que ustedes quieran, vamos a preguntarnos algunas cosas sobre la parte no codificante. Rápidamente recordemos que el ADN es una secuencia de nucleótidos, se copia a un ARN crudo o pre-ARN que tiene partes que se van a codificar y partes que no, los exones y los intrones. Tiene que cortarse la parte que no se va a codificar. Una sola cadena de RNA precursor puede dar origen a varios RNA maduros, dependiendo de cómo se corten los intrones. Así que una secuencia genética teóricamente podría dar origen a varios tipos de proteínas codificantes, no solamente a uno. Esta secuencia de ADN está enrollada alrededor de un grupo de moléculas que se llaman histonas, forman los nucleosomas, y estos a su vez se enrollan alrededor sobre sí mismos, y en fin, tenemos una serie de sistemas de empaquetamiento del ADN que en su máxima expresión, cuando la célula se divide, representan el cromosoma.
Llamamos cromosomas al ADN condensado en estructuras que podemos visualizar durante la división celular. Cuando no está condensado, el ADN se presenta en dos formas abiertas más o menos, que son la eucromatina y la heterocromatina. No sé si ven el cursor, acá en el dibujo lo pueden ver. La eucromatina es la clara, es la funcional, y la heterocromatina es la no funcional. Y esto varía para cada célula. El núcleo de la célula y la cantidad de citoplasma varían mucho según el tipo celular. Los linfocitos, por ejemplo, tienen un núcleo pequeño, pero muy poco citoplasma, así que parece que solo es el núcleo. Y hay células con núcleos enormes, como los hepatocitos, que además tienen muchísimo citoplasma. Tienen funcionalidades completamente diferentes. Así que esto es una forma sencillísima de entenderlo. Una vez que se forma el ARN maduro, pues va a ser traducido para dar origen a las proteínas que ustedes ya conocen. En cuanto al ADN no codificante, que representa una enorme cantidad, eh, tiene muchas partes, o tiene varias partes. Por cierto, hago una parte cultural. Anoche andaba yo turisteando por internet y me encontré la última edición del eh, este, Pathologic Basis of Disease, del Big Robbins, que acaba de salir. Está marcado como 2021. Salió en agosto, hace 3 semanas, 4 semanas más o menos, fines de agosto. No sé cómo se los puedo dar a ustedes, porque pesa 667 y fracción de megabytes, casi, casi un giga. No sé cómo se pueda bajar o trasladar, pero bueno. Y tiene algunos cambios importantes, ya se los iré comentando a ustedes. Así que se los adelanto por si quieren estar completamente actualizados. Eso no cambia lo que les dije la vez pasada, de que nuestro curso va a estar fundamentado en la patología básica, la patología humana le llaman en español, de Robbins, el baby Robbins que les decía a ustedes. Dejando la parte cultural, regresamos a este tema. Les decía que la mayor parte del genoma no se codifica y corresponde a varias regiones o varias partes. En primer lugar, hay regiones que incrementan la expresión de genes y regiones que reprimen la expresión de genes. Son regiones reguladoras o promotoras. Así que parte del ADN no codificante lo que hace es permitir o no que otros genes se expresen. Segundo, hay regiones del ADN que permiten que otras moléculas se unan al ADN para regular al propio ADN, para bloquearlo. Ya veremos cuando estudiamos neoplasia cómo RB codifica a F2 y F2 es un bloqueador de la transcripción del ADN. Así que el ADN tiene regiones especiales que le permiten ser transcrito, por ejemplo. Y eso para eso se dedica a otro grupo de moléculas. Después tenemos regiones del ADN que codifican para ARN que no se va a convertir en proteína. Ya conocen ustedes a unos de ellos, el RN de transferencia y el RNA ribosomal. Esos ya son conocidos viejos de nosotros, pero hay muchos otros, el largo no codificante o los cortos, eh, que son importantes para la regulación. Ya lo veremos un poco más adelante del ARN que sí se transcribe. Luego tenemos una gran cantidad de ADN que brincan de un lado para otro, son los transposones. No se conoce exactamente para qué sirven o cómo va el asunto, pero sí se sabe que hay una gran cantidad de genes que brincan de un lado para otro, que son importantes porque pueden facilitar la expresión o la represión de otros genes. Y por último, hay regiones del ADN que no se codifican y que son visibles, o al menos las podemos apreciar, que son los telómeros y los centrómeros. Así que con esos grupos que estamos viendo, repito, promotores y represores por un lado, sitios de unión con otras moléculas en segundo lugar, ARN no codificante, como el ribosomal, transferencia, el LAC no codificante, etcétera, es el tercero. Las regiones especializadas de los cromosomas, como el centrómero y el telómero. Y se me está olvidando la otra, pero bueno, son 5. Todas esas son las regiones que podemos encontrar que nunca van a ser codificadas. Y todos ellos tienen funciones muy importantes. Aquí tienen una lista. Algunos están en su libro, otros no.
ARN funcional no codificante. PIWI, microARN, el ARN no codificante, la transferencia, ribosomal que les comentaba a ustedes. Los elementos de, este, promotores y realzadores que les decía, intrones, pseudogenes, secuencias de repetición, centrómeros, telómeros, en fin. No todos están en sus libros, simplemente les comento lo que he encontrado en la literatura. De algunos no se conoce bien lo que hacen, como esos PIWI, realmente es poco lo que se conoce de ellos. Bien, ¿qué importancia tiene esto? Para empezar, podemos apreciar que nosotros somos diferentes. Pero resulta que nuestro ADN es prácticamente idéntico entre una persona y otra. 99.5% somos iguales. Inclusive creo recordar que somos semejantes a los chimpancés en el 99%. Una cosa así impresionante la similitud de nuestra secuencia genética con estos antropoides. Así que nuestra diferencia entre nosotros los seres humanos anda por el 0.5% del ADN no codificante, en su mayor parte. Esto es, aún entre gemelos homocigotos, que son genéticamente idénticos, muchas veces no son iguales entre sí, porque hay influencias generalmente epigenéticas, o sea, influencias ambientales que modifican la expresión de los genes, que determinan que sean distintos. Pero independientemente de eso, hay regiones no codificantes, y las más comunes son las que ustedes ven abajo, polimorfismos de nucleótido simple o aislado, y variaciones del número de copia, que son importantísimas para expresar por qué somos distintos. Ejemplos. Pues ustedes me imagino que la mayoría tienen hermanos, quizá haya hijos únicos, pero en fin, supongo que la mayoría, repito, tienen hermanos o hermanas. Y obviamente se dan cuenta de que son diferentes entre hermanos y además son diferentes entre los hijos y sus padres, o su mamá. No son exactamente iguales. Y esas diferencias se deben a recombinación genética, pero también en buena parte a esa situación de las variaciones polimórficas. Quizá no es el mejor ejemplo. Veamos otro. ¿Se han preguntado ustedes cuál es el riesgo de infectarse con dengue o con COVID ahora que estamos en temporada de pandemia? Cualquiera podría pensar que no sepa medicina que al 100%. O sea, todas las personas son susceptibles. No es verdad. Hay un pequeño grupo de personas que varía para cada enfermedad, no es la misma proporción, que nunca se van a enfermar porque algo tienen en su genoma que los hace inmunes. Obviamente no sabemos quiénes son y tampoco se trata de portarse allá muy arrogante o soberbio y presumir que uno tiene el rasgo. Es, digamos, no sé, 2 o 3 por cada 100 o menos. Así que en lo que uno anda de bobo exponiéndose, perfectamente se puede infectar y enfermarse y morirse. Y no van a hacerlo. Pero la realidad es que en una epidemia terrible que acabe con muchas personas, algunos van a sobrevivir porque tienen factores o elementos que los hacen inmunes, los hacen resistentes y pueden deberse a estas alteraciones. Otro ejemplo, se ha empezado, bueno, más cotidiano y más vulgar, la exposición al etanol. Hay personas que consumen alcohol y pueden tomarse una botella de tequila y están enteros. Digo, no es que estén perfectos, pero conversan, se dan cuenta de dónde están y más o menos se controlan. Y hay otros que con 3 cervezas están tirados en el suelo. Y estas variaciones en la susceptibilidad al etanol que existen, inclusive tienen distinciones étnicas. Se dice que los asiáticos son más susceptibles al alcohol que los blancos. Entre los llamados blancos anglosajones hay algunos que son súper resistentes. Yo conozco personas, curiosamente mujeres, que pueden tomar una enorme cantidad de alcohol y están enteras y han dejado en el camino a varios varones por allá que querían competir con ellas. Así que no es para presumir, ¿eh? Nomás digo, tú expreso una realidad que yo he constatado. Así que estas variaciones entre las personas se pueden atribuir a estas diferencias en el ADN no codificante que influyen en la expresión, les decía a ustedes, de enzimas o proteínas estructurales. No todo es ARN o ADN, también están las histonas. Y las histonas pueden sufrir una serie de cambios. Ustedes pueden ver acá metilación y acetilación, no es lo único, pueden tener otros cambios, pueden fosforilarse también, por ejemplo. Y esta metilación y acetilación, aquí pueden ver estos como alfileres de color, si es rojo es metilo y si es
amarillo es acetilo, que se unen a la histona, y esto va a hacer que se exprese o no se exprese el ADN que le da vueltas al nucleosoma. Así que la modificación de las histonas puede afectar la expresión de los genes. El propio ADN se puede metilar, eso se me estaba escapando, y la metilación del ADN puede modificar su expresión. Generalmente la metilación lo reprime. Entonces aquí tienen ustedes que las histonas pueden formar complejos de remodelación de la cromatina, complejos que pueden escribir la cromatina, porque la histona, como les decía, se metila acetilo fosforila. Puede borrar la cromatina en el sentido de que se pierda la información, o puede leer la cromatina. Ya habíamos dicho que la propia histona se puede metilar acetilo fosforilar, y por supuesto el ADN se puede metilar. Todos estos cambios, insisto, son modificaciones en moléculas que no afectan la secuencia genética. ¿Por qué hago esta observación? Ustedes conocen la palabra mutación. Por mutación debemos entender una modificación del ADN, de la secuencia de nucleótidos. En este caso no hay mutaciones. Son cambios que ocurren sin modificar el ADN, pero que sí afectan su expresión. Por eso se le llaman factores epigenéticos, como ustedes pueden ver acá. Dos de estas moléculas relacionadas con el ARN que había comentado, son importantes que las tengan presentes. Este es un dibujo que es muy largo y para que cupiera en la diapositiva lo dividí en dos partes. Así que esta flecha que ven acá naranjas es la que se continúa acá, lo mismo con estas otras. Y se refiere al microARN. Este es un complejo, un conjunto de muchas moléculas muy complicadas que tienen diversas funciones. Aquí tienen ustedes lo convencional que ya conocen. El ADN, que es transcrito a ARN, y este ARN sale del núcleo y se dirige al complejo ribosomal para ser traducido. Pero por otro lado tenemos a los genes que codifican para microARN y se forma el microARN que sale del núcleo. Este no va a formar proteína, muy importante. Este microARN se une a una molécula que lo divide en dos partes. Dicer es como cortador o algo así. Ven que una parte tiene una jorobita y la otra no. Entonces aquí pueden reconocer las dos partes. La que tiene la jorobita se une a otras moléculas. Lo mismo a la otra también, forma un complejo RISC. Y la que tiene la jorobita lo que va a hacer es reprimir el ARN de transferencia, de mensajero, perdón, e impide su traducción. Y el que no tiene su jorobita va a cortar el ARN mensajero y por supuesto lo que salga va a ser inservible porque no está completa la molécula. En las dos condiciones, el microARN lo que va a hacer es bloquear la expresión del ARN mensajero, lo cual equivaldría a que el ARN mensajero estuviera enfermo o a que no se hubiera hecho la transcripción del gen original, del gen codificante. Así que esta regulación de los microARN sobre los ARN mensajeros es muy importante para regular la expresión de muchas moléculas. No solamente se trata de si se transcribe o no se transcribe, se trata de si se bloquea o se corta después de que se ha formado el ARN mensajero. Y luego tenemos al largo no codificante. El largo no codificante parece un alambrito de esos que usa uno para amarrar las bolsas, retorcido, aquí lo pueden ver ustedes, y tiene diversas funciones. Puede activar genes, puede suprimir genes, puede promover modificaciones o puede permitir ensamblajes de otros complejos proteicos que van a tener diversas modificaciones también. Esto está menos conocido. Hay algunas enfermedades exóticas que se han encontrado relacionadas con el microARN. No conozco o no recuerdo en este momento alguna enfermedad relacionada con los ARNs no codificantes largos, pero seguramente alguna habrá por allá que aparecerá en el futuro. Y es importante que lo tengan presente, repito, porque todos estos son cambios que van a afectar la expresión de las moléculas y por lo tanto podrían condicionar enfermedades. Esto es bastante complicado y largo.
Ahí tiene una descripción que está en su texto, no la voy a leer toda, la pueden ustedes revisar. Aquí el chiste consiste en fabricar un ARN guía, GARN, y con base en esto se permite una organización de una secuencia que puede reparar el ADN. Por ahí andaría la idea. Y ya hay investigaciones que permiten que algunas personas con enfermedades genéticas gravísimas que no tendrían curación porque hasta ese momento ahí estaba el defecto, podría repararse, digamos, el, el ADN de la persona o el ARN de la persona y entonces recuperarla de la enfermedad. Vamos a dejarlo de ese tamaño. Es muy importante. Sí es importante que recuerden las siglas. En ese caso, GARN se refiere al ARN guía. Es sintético, no existe en la naturaleza como tal, pero bueno, es necesario y útil para poder hacer estas modificaciones. Bien, dejamos al núcleo en paz. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Nada. Nos vamos entonces a el citoplasma. Ahí le llama las tareas domésticas o labores domésticas de la célula. Y esas tareas domésticas, lo que hace la célula en su entorno interior, se refieren a su relación con el ambiente, la adquisición de nutrientes, comunicación, movimiento, renovación de moléculas, etc. Aquí viene el primer punto. Todas estas funciones están compartimentalizadas. Esa es una característica de las células eucariotas. Las procariotas no están compartimentalizadas porque no tienen organitos. Cuando hablamos de compartimentos, estamos implicando que hay organitos. Y generalmente son organitos membranosos. Y ya saben ustedes, los lisosomas tienen enzimas lisosomales que se activan en pHs bajos y tienen una actividad tremenda sobre muchas otras moléculas. Los peroxisomas tienen otro tipo de enzimas con otras funciones. El retículo endoplásmico, liso, rugoso, el Golgi, etcétera, mitocondrias, en fin. Cada organito ocurren actividades o funciones que son bastante complicadas. Bien, esta es una visión ideal de dibujito de la célula, buena para preparatoria. Eh, Más o menos permite entender lo que hay. Por supuesto, esto es sumamente sencillo y ustedes ya lo estudiaron, no voy a ofender a su memoria y a su inteligencia repitiendo lo que ya aprendieron en histología y en otras materias. Pero esto sí es importante. Membrana plasmática. Ya les comentaba a ustedes hace unos momentos que este es el organelo más importante de la célula. Si no hay membrana plasmática, no hay célula. Y si no hay célula, no hay vida. Aquí siempre doy un ejemplo chabacano. Quizá ustedes han visto alguna serie de televisión, alguna película, al menos en mis tiempos cuando veía mucho, bueno, sigo viendo mucha televisión ahora, pero no de la fantasía gringa de la que les estoy hablando. Si digamos, pero esto es Star Trek o Battlestar Galactica y cosas de ese estilo. Ya son series muy viejas, pero y de pronto, bueno, llegaban los exploradores a un lugar, o a veces en la propia nave espacial, se apareció una lucecita. La lucecita andaba volando por allá y salía una voz, se escuchaba una voz, ¿no? Que soy fulano de tal planeta, y vengo a hablar con ustedes, en fin. Está bien para la televisión, pero es una fantasía estúpida, porque la lucecita no tiene membrana. Por definición, una luz es energía nada más, no tiene materia. Y al no haber membrana no hay una diferencia, está irradiando energía nada más. Así que esa idea de la ciencia ficción o de los guionistas de televisión y cine, de que una lucecita pueda tener voz y pueda comportarse como un ser vivo, es totalmente fuera de la realidad. Si está vivo, tiene membrana. Si está vivo, es una célula. Eso es a fuerza. En otro ejemplo, no sé si les gustan a ustedes las películas de zombies, a mí no me gustan para nada, me parece una tontería. El zombie tiene lesiones graves, ya lo verán hasta con sus úlceras y fracturas y roturas y demás. Y ahí se sigue moviendo.
Desde que una célula tenga rotura de su membrana, si no está muerta, se está muriendo, pero no podemos decir que esté sana ni esté viva. Y se muere rápido además, no vayan a creer. Y en un ser vivo, si se pierde la continuidad de los vasos sanguíneos, de la piel, etc., eh, si son lesiones graves, por supuesto, la muerte está cerca. Así que eso de los zombies también es otra fantasía interesante. Bueno, digo, para los que les gusten esas cosas. Ya no hablemos de vampiros y demás cosas, ¿no? Hombres lobos y todo eso, que a la gente le encanta. ¿Y por qué lo comento? Porque hay gente que cree en ello. Ustedes saben que en la gente, no sé cómo llamarle, con poca escolaridad o poca educación, ¿no? Se oye muy feo lo que voy a decir, y si no, pues me disculpan. Gente de pueblo, gente poco educada, pues. Ahí creen en nahuales y huaychivos y demás, como acá en nuestro medio. Y todo eso son tonterías. Nadie se transforma en 5 minutos de ser humano en un ser mítico y extraordinario. Eso es imposible. Un hombre lobo, vos, ¿no? Son babosadas. Así que apegándonos a lo que realmente es, la membrana celular, con su integridad, determina a los seres vivos y determina la existencia de la célula. Y esa es su importancia. Ya saben que es una bicapa de fosfolípidos. Los fosfolípidos son de varios tipos. Ahí tienen fosfatidiliterramina, fosfatidilcerina, fosfatidilиnositol, esfingomielina, fosfatidilcolina, pues. Y la cabeza del fosfolípido, la parte, pues, la serina, el inositol, etcétera, es polar y por lo tanto se lleva con el agua. Y la cola de lípidos, que tienen dos ácidos grasos, uno más corto que el otro. No, el más corto es porque tiene enlaces dobles que lo retuercen. Ustedes pueden ver en el dibujo que hay patitas un poco más cortas que las otras, no siempre, y que están retorcidas. Uno está saturado y el otro no, pues la idea son diversos tipos de ácidos grasos, más de 20 tipos, lo cual determina que haya una gran cantidad de fosfolípidos. Y la parte del ácido graso, pues no le gusta el agua, es hidrofóbica, es no polar. Y las dos capas se miran por la parte de los lípidos y la parte de la cabeza polar va para afuera en contacto con el agua, sea hacia el interior de la célula o hacia el exterior de la célula. Bien, así que donde encontramos a la fosfatilicerina, por cierto, es el interior, si me acuerdo bien. Y, por ejemplo, los glucolípidos se encuentran hacia afuera. Eso es otro dato para reconocer cuál es adentro y afuera. También hay una convención de dibujo. Siempre la parte de afuera se dibuja arriba y la parte de adentro se dibuja abajo. En fin, entonces esta es la estructura básica. Y metido entre los fosfolípidos hay colesterol. Y el colesterol es importante para darle estabilidad a la membrana. Así que eso es lo elemental, pues. No solamente hay glucolípidos unidos, sino también hay proteínas que pueden ser integrales, pasan a través de toda la membrana, o pueden ser periféricas. Y estas proteínas periféricas pueden estar hacia afuera o hacia adentro y pueden tener muchas funciones. Los glucolípidos son muy importantes porque forman una especie de moco que rodea a las células, se llama glucocáliz, que tiene muchas funciones también en cuanto a la expresión de antígenos o no expresión de antígenos y por lo tanto la susceptibilidad de la célula a la respuesta inmunológica. También puede relacionarse con comunicación entre células, etcétera, etcétera. Así que todo esto es, les decía a ustedes, muy importante. Pero no basta con que la célula exista con su membrana. Resulta que la membrana tiene entre sus muchas funciones transporte. Y hay varios tipos de transporte. No sé qué le dijeron sus profesores de histología a ustedes. Básicamente hay 4 tipos de transporte. El primer tipo de transporte se refiere a moléculas muy pequeñas. Por ejemplo, iones, sodio, potasio, calcio, agua. Y esas moléculas pueden estar cargadas o no estar cargadas. Óxido nítrico, por ejemplo. El óxido nítrico es lipofílico y pasa libremente la membrana, no necesita transportador, es por difusión simple. Pero si es un ion, como está cargado, no va a pasar la membrana por nada, a menos que haya un canal, en este caso, que le permite al ion entrar o salir, como los canales de calcio, los canales de potasio, etcétera, o un transportador, como las bombas de sodio y potasio, que permitirían
sacar a una molécula y meter a otra, ¿no? Ya saben que la bomba de sodio-potasio saca al sodio y mete al potasio que se había escapado. Así que eso es lo primero. Moléculas chiquitas, por difusión simple, por canales o por transportadores, transporte activo. Siguiente tipo de transporte, de vesículas. Hay dos tipos de vesículas, las que tienen cobertura de clatrina y la que tienen de, ¿cómo se llamaba la otra? Se me olvidó su nombre, caveolina. Bueno. Entonces, los diversos tipos de vesículas van a tener diversas funciones. Básicamente van a introducir moléculas más grandes. Pueden ser antígenos, por ejemplo, o moléculas de mucho mayor tamaño. Algunos lípidos o proteínas complicadas, etcétera, que podrían entrar a la célula. Y esto va a formar un sistema de vesículas que permiten circular en la célula. Esto es, pueden entrar partículas hacia la célula o la célula fabricar partículas y sacarlas hacia el exterior, como producción de colágeno, producción de inmunoglobulinas, etc. Ese es transporte de vesículas. Otro tipo de transporte es el de líquidos a través de vesículas llenas de agua, en ese caso, que se llama transcitosis. Aquí lo que hace es tomar una porción, generalmente es de agua, y pasarlo a través de la célula. Ya lo veremos. En el primer grupo, en el de moléculas pequeñas, no se modifica la membrana, sino que es un complejo proteico situado en la membrana el que facilita el transporte, llámese canal o transportador, o nada como el óxido nítrico y algunas hormonas como estrógeno, progesterona que pueden pasar, que yo sepa, libremente de la membrana, porque son lipofílicos, lípidos. Así que aquí no se modifica la membrana, son otras, la molécula pasa ya sea ayudada por proteínas o pasa sola. En el de vesículas sí se modifica la membrana, sea porque se pellizca la membrana para formar la vesícula, como ven ustedes acá, y pueda ingresar algo a la célula, o porque la vesícula se forma en el Golgi, por ejemplo, y sale, se pega a la membrana y la membrana de la vesícula se fusiona con la membrana de la célula y entonces la membrana de la vesícula pasa a ser parte de la membrana de la célula. Espero no enredaros a ustedes. Por lo tanto, la membrana sí se modifica en ese sentido. Por las dos razones, ya sea porque se pierda un pedazo o porque gana un pedazo según que meta una vesícula o saca una vesícula, como ustedes quieran verlo. En la transitosis se forman vesículas. Ahí no se pierde ni se gana nada porque, bueno, lo que sale de un lado se gana del otro y se mueven líquidos. Y el cuarto tipo es la fagocitosis, que aquí está mal dibujado. Bueno, la verdad sería muy difícil dibujarlo como es, ya se los explicaré a ustedes. No es muy complicado. Porque la fagocitosis es para partículas gigantescas. Aquí el microbio está dibujado en un, ¿cómo se le llama a esto? Una proporción muy, muy pequeña. En realidad es muchísimo más grande que esas partículas que ven acá ustedes. De tal suerte que la célula tiene que mover no solamente membrana, sino también citoesqueleto. Tiene que mover microtúbulos, haces de actina, para formar pseudópodos que puedan envolver a lo que se va a fagocitar. Y muchas veces la célula completa tiene que sufrir cambios para poder fagocitar, sobre todo si es una partícula enorme como una gran bacteria, ¿no? Así que la fagocitosis es completamente diferente de cualquiera de los otros tipos de transporte. Así que quedamos, son 4 tipos de transporte según lo que se vaya a transportar. Partículas muy pequeñas, canales transportadores o sin ninguno de ellos por difusión simple. Partículas más o menos pequeñas, bueno, moléculas de tamaño mediano, por vesículas. Líquidos también por vesículas, pero de una forma diferente. Aquí no involucran ni clatrina ni caveolina. Y por último, fagocitosis, que son para partículas de gran tamaño, en las cuales se involucra no solo la membrana, sino también el citoesqueleto de la célula y se consume mucha energía. Bien, dejamos a la membrana y pasamos al citoesqueleto. El citoesqueleto es muy importante porque determina la forma de la célula. Hay células que no tienen una forma como tal, como los leucocitos polimorfos nucleares, los eosinófilos, ¿no? Que son de forma variable. Pero hay células que tienen una forma definida, que no debe cambiar a menos que esté enferma.
como el hepatocito, la célula de músculo esquelético, la de músculo liso. Son células con una estructura precisa, las células epiteliales, tubo digestivo, respiratorio, etc. Así que es muy importante para esto el citoesqueleto. El citoesqueleto, otra de sus funciones es anclar a la célula, fijarla, sea a la célula vecina o a la matriz extracelular. A la membrana basal, como ustedes pueden ver acá, este tipo de célula epitelial. Al unir a la célula vecina, favorece la comunicación con las células vecinas. Recuerden ustedes que hay uniones comunicantes que tienen actividades que pueden relacionarse con el citoesqueleto en algunos puntos, más los desmosomas o las uniones estrechas. Pero en fin, todos ellos son importantes para eso. El citoesqueleto también puede facilitar, de hecho participa en el transporte de organitos dentro de la célula. Ustedes han visto una bolsa de canicas o una bolsa de esas piedritas de río que venden para adornar macetas en los jardines y demás. Y la gente sencilla podría pensar que una célula es como una bolsa de canicas donde ustedes avientan los organitos y ahí como caigan se acomodan. Nada más lejos de la realidad. Los organitos están ordenados dentro de la célula y se mueven dentro de la célula según las necesidades fisiológicas de la célula. Y para esto el citoesqueleto determina el transporte o movilización de los organitos según cómo se vaya requiriendo. De hecho, hay proteínas motoras que usan los microtúbulos para transportar organitos, como la lineína y la cinesina, que seguramente recordarán ustedes. Así que el citoesqueleto es crítico y fundamental para entenderlo. De hecho, hay enfermedades en las cuales un defecto del citoesqueleto lleva a las alteraciones fisiológicas que se expresan como la enfermedad. El ejemplo clásico es la distrofia muscular de Duchenne, en la cual hay una molécula que se llama distrofina, porque es la que se relaciona con la enfermedad, que determina la unión de los haces de fibrillas, de miofibrillas al sarcolema, a la membrana celular de la célula muscular. Cuando esa distrofina no está funcionando adecuadamente, la célula funcional ya no es contráctil, muere y es sustituida por tejido adiposo, lo cual a la larga determina que el paciente muera porque ya no tiene función muscular, ni de músculo esquelético ni de músculo cardíaco. Eso es una enfermedad terrible, por cierto. Bien, síntesis. Tenemos allá el retículo endoplásmico y el Golgi. El retículo endoplásmico tiene varias regiones. Ustedes saben, la primera región, que no sé si muchos libros la mencionan, es la cisterna perinuclear, porque es continua con el retículo endoplásmico como tal. Y en la cisterna perinuclear también hay ribosomas, así que hay síntesis proteica en ese lugar. El retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, que son diferentes, ya lo habrán estudiado ustedes, tienen funciones diferentes. Generalmente el rugoso tiene una circulación de vesículas con el Golgi, aquí ustedes pueden ver, de tal suerte que hay vesículas que se van del retículo al Golgi y otras vesículas que regresan del Golgi al retículo. En el Golgi, las proteínas sintetizadas por el retículo endoplásmico rugoso son modificadas, glucosiladas, hidroxiladas, lo que ustedes imaginen, y de ahí se dirigen ya sea a los lisosomas o al exterior para sacar el producto de secreción de la célula. Puede ser colágeno, por ejemplo, o, en fin, anticuerpos, lo que fuera que esté sacando. Esta función está estrechamente regulada y es muy importante. Hay moléculas que vigilan la adecuada síntesis de las proteínas, llaman chaperonas. Recuerden que una proteína tiene varios niveles de complejidad. Está la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria, que es la forma en la cual estos aminoácidos se distribuyen, se aplican. Puede ser de hélice alfa o cadena beta, o lámina beta. Después tenemos la estructura terciaria. Esa lámina beta o hélice alfa se retuerce y esto puede determinar la forma de la proteína. Y hay complejos proteicos en los cuales se unen varias proteínas, bueno, varios polipéptidos, se llama estructura cuaternaria. Y toda esta forma de doblarse, de plegarse, está regulada por esas chaperonas. Si esas chaperonas fallan, vamos a tener entonces un estrés de retículo endoplásmico, algo muy importante porque puede matar a la célula. Permítame un momentito.
Quizá ya escucharon que está ladrando una de mis niñas por acá. Bueno, eh, dejemos la parte de la síntesis y pasemos a la parte de los desechos, se le llamaría así. No me gusta la idea de desecho, porque es más amplio que eso, no se trata solo de desecho, se trata de reciclado, creo que es más fácil llamarle así. Vean por un lado que tenemos la autofagia y por otro lado tenemos la heterofagia. Cualquiera de las dos usa unos organismos que se llaman lisosomas. Si hablamos de heterofagia, implica que algo ajeno a la célula es fagocitado y destruido, y esa destrucción permite utilizar sus componentes o inutilizar a lo que se fagocitó. Dos ejemplos rápidos. Utilizar el componente. Toma un fragmento de lo fagocitado para presentarlo al sistema inmune y organizar una respuesta inmunológica. Un ejemplo útil. O inutilizar. Si se fagocita una bacteria, pues ya se controla, bueno, entre comillas, se controla la infección, ¿no? Si mato a la bacteria, pues se reduce la infección. Autofagia. Hay de varios tipos, ¿eh? Hay microautofagia, autofagia normal, en fin. La autofagia se refiere a la destrucción de componentes de la célula. Pueden ser proteínas o pueden ser organismos. Estas estructuras pueden requerir ser destruidas para que la célula se mantenga viva, lo cual ocurriría, por ejemplo, en circunstancias de hambre, de desnutrición. Podría ser que le permita a la célula sobrevivir eh, situaciones de estrés, no necesariamente de hambre, o podría permitir a la célula suicidarse. Cuando está infectada, la autofagia podría permitir a la célula morir y de esta forma salvar a la comunidad. Hagan de cuenta de esos héroes de guerra. Se les considera héroes, un poco criticable quizá, pero en fin. El sacrificio por otra persona no deja de ser un acto heroico. Habrán oído ustedes hablar de soldados que se avientan sobre una granada para que no mate a sus compañeros, se muere el soldado, por ejemplo, ¿no? Digo, la granada lo destruye, pero salvó a sus amigos. Entonces hagan de cuenta que la célula hace algo así. Se suicida por autofagia para salvar a sus amigos. Es más o menos la idea. Ya lo veremos en algún momento. Así que los lisosomas no solamente eh, destruyen cosas para sacarlas al exterior, es la visión simple y antigua. Los lisosomas permiten también aprovechar nutrientes o aprovechar elementos de algo para activar otros sistemas y permiten a la célula sobrevivir. Así que es algo muy importante. Eh, los desechos, aquí sí vamos a hablar de esa manera, podrían salir al exterior o podrían quedarse dentro de la célula. Cuando se quedan dentro de la célula lo llamamos lipofucina, ya lo estudiaremos más adelante. Cuando estudiamos lipofucina comprenderemos que esto es un residuo de la célula que no pudo ser eliminado. Luego tenemos a los proteosomas y a los lisosomas. Bueno, ya habíamos hablado de los lisosomas hace un momento, hablamos de los proteosomas. Recuerden que hay proteínas que se sintetizan en el citoplasma y proteínas que se sintetizan en el retículo endoplásmico. Por cierto, hay moléculas que se sintetizan, creo que son proteínas también, en el núcleo. No sé si sus libros ya lo dicen, pero desde hace muchos años se sabe que en el núcleo también hay síntesis proteica. Otro elemento más para decir que no es un organismo. Bien, les decía a ustedes hace un rato que la proteína necesita tomar una forma definida para funcionar. Y eso se logra con chaperones. Si esta forma se altera porque se somete a la proteína a la acción de enzimas como proteasas o de radiación ultravioleta o radiación ionizante o lo que fuera, entonces altera su forma y se dice que está desnaturalizada. La proteína desnaturalizada es marcada por ubiquitinas y esas ubiquitinas son la señal para entrar a una especie de licuadora molecular que se llama proteosoma y esta licuadora molecular pues destruye a la proteína alterada y los péptidos resultantes pueden reutilizarse para formar otras proteínas. Pero si esto ocurre en el interior del retículo endoplásmico, podría ser que estas moléculas alteradas no se eliminen y al acumularse producen el estrés del retículo endoplásmico, lo cual lleva a que la célula muera por apoptosis. Ya lo estudiaremos más adelante, es una de las causas de muerte celular. Las consecuencias
de la presencia de proteínas alteradas implicarían que se reduzca la síntesis proteica para que no haya más proteínas alteradas. Pero si hubiera un incremento de la síntesis proteica de proteínas alteradas, esto podría llevar, repito, a anomalías celulares graves que pueden llevar a la muerte de la célula. Sabemos ya de enfermedades que se relacionan con esto, con proteínas anormales que afectan gravemente la sobrevida de la célula. Bien, la famosísima mitocondria. ¿Y por qué digo famosa? En las clases presenciales, cuando las teníamos, actualmente no les he preguntado a ustedes nada, solo estoy habla y habla y habla, espero no aburrirlos. Veo aquí a 3 personas nada más, pero hay como 80 según parece. En fin, yo siempre les preguntaba cuál era el organito más importante. Y en todos los años solo una persona me llegó a decir que era la membrana celular. Todos los demás decían que era mitocondria. Y sospecho que porque los libros de histología es lo que dicen. Y porque los profesores de histología es lo que les enseñan, que es la mitocondria. Lo cual es decir que es falso. No es la mitocondria, es la membrana celular. Pero bueno, ¿por qué la mitocondria tiene esa fama? Porque la mitocondria produce energía. Permítame un momentito, voy a sacar a este animal que Una disculpa, el camión de la basura. Esto no pasa en la facultad. Bueno, cosas que ocurren acá. Bueno, les decía a ustedes entonces que la mitocondria tiene la fama inmerecida de ser el organito más importante, lo cual es falso. Pero sí tiene una muy buena fama de que es el organito que aporta más energía. Eso está fuera de discusión. Así que, bajo esta perspectiva, cualquier enfermedad mitocondrial puede representar alteraciones graves para la célula al no aportar la energía que la célula necesita. Y es lo que ya estudiaremos cuando veamos lesión celular. Cuando hay isquemia, la falta de oxígeno, y no solo de oxígeno, sino también de nutrientes, falta de glucosa, faltan iones, agua, etc., la mitocondria deja de funcionar, no se produce ATP y la célula puede lesionarse y morir. Pero no solo eso. La mitocondria puede liberar moléculas que activan la apoptosis, ya lo estudiaremos. Y entonces la mitocondria puede participar directamente en la muerte de la célula bajo ciertas circunstancias que también ya estudiaremos. De ahí la enorme importancia de estudiar a la mitocondria. Definitivamente es un organito importante, aunque no el más importante. Luego tenemos la activación de células. La señalización de células es crítica. Ustedes que son mucho más jóvenes que yo, que nacieron con un celular en la mano, bueno, si no, cuando cumplieron un año ya tenían su teléfono para hablar en el kinder o en el cunero con otros, no tengo la menor duda de eso. Viven comunicados, viven conectados. No los conozco, pero me atrevo a asegurar que si no todos ustedes, cuando menos 9 de cada 10, están conectados con WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, qué sé yo. Creo que ustedes manejan más Facebook e Instagram, ¿no? que otras cosas. Yo soy de Twitter, tenía Facebook, pero me enfermó y lo dejé, afortunadamente. Pero soy adicto a Twitter, lo debo reconocer. Y WhatsApp, bueno, lo uso en el hospital, tengo allá para comunicarnos entre todos nosotros. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque si nosotros los seres humanos dependemos de la comunicación para poder funcionar con nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, las células obviamente son críticas en cuanto a la interacción. Les decía a ustedes que los seres humanos no somos seres aislados, las células menos todavía. Dependen unas de otras. Así que si hay una célula enferma, por cualquier razón,
Las células vecinas se enteran y reaccionan a eso. El contacto con la célula vecina, por ejemplo, solo por darles una idea, hay inhibición de contacto. Una célula puede dividirse, pero si toca a otra célula, son normales, hago la aclaración, dejan de dividirse por el lado por el cual tocó a la célula y solo se va a dividir por el lado donde no haya célula. Y si está completamente rodeada de células, ya no se va a dividir. Nada más con eso. También se va a interactuar con la matriz celular. Es muy importante porque la matriz le va a dar el soporte, los nutrientes y muchas veces indicaciones para diferenciarse. Así que el contacto con la matriz es crítico. ¿Cómo vamos de horario? 1:15, llevamos buen tiempo. Un ejemplo para que quede claro, eso es importante resaltarlo. Cuando ustedes piensan en alguien, en una persona, supongo que eh, muchos de nosotros, pensamos en la persona nada más, pero pocas veces pensamos en su ambiente. Y el ambiente es muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense a alguien que crece en un lugar, espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, por supuesto, pero bueno, crece en un ambiente donde la violencia está normalizada, papá y mamá se pelean a cada rato, o donde alguien es víctima de una enfermedad, vicio, alguien es alcohólico, o donde el delito, vamos a decirlo así, está normalizado. El papá es un ladrón o la mamá es una ratera en algún lugar. Pues esa persona va a crecer con la idea de que es normal robar o pelearse o ofender a los demás. Es lo que ocurre en muchos lugares. Y ustedes ven a gente supuestamente educada, títulos universitarios, comportarse de una manera espantosa en supermercados, en pizzerías y demás. Esos lord o lady que ven ustedes en el Facebook o en el Twitter en algunas ocasiones. Digo, ¿de qué manera puede explicarse que alguien con un título de abogado o de médico, para el caso, de ingeniero, se comporte de una manera absurda, patán, con alguien, y lo influenta, le insulte, ¿no? Policía de 3 pesos, no ganas nada, muerto de hambre, etcétera? Alguien que creció en un ambiente, pues, donde le enseñaron eso. Es lo primero que se me ocurre para explicarlo así. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, espero que no tan feo como el anterior. Alguien crece en un ambiente donde su familia es conformista, o sea, las cosas como han sido siempre. Y otro crece en un ambiente donde la familia es más exigente. Tienes que aprender inglés, tienes que hacer deporte, vamos a viajar a tal o cual lugar si se puede. Digo, no tiene uno que viajar a Europa, ¿no? Igual puede viajar uno a Campeche o a Chetumal y conocer, y no sale tan caro. Pero en fin, eh, donde uno recibe estímulos que le llevan a aprender, a conocer, a interesarse por la gente, por la vida, aprender idiomas, leer libros, ver películas en el buen sentido. Y entonces una persona de cierto medio puede tener una cultura general muy pobre, pocos intereses en la vida, porque así lo enseñaron, así creció. Y otra persona que creció en un ambiente con más estímulos se convierte en una gente con una cultura más amplia, con mayor facilidad de comunicación, etcétera, porque así estaba. Bueno, estos ejemplos humanos se aplican perfectamente a las células. Quizás se los repito a ustedes más adelante, pero aprovecho a decírselos. No sé si les enseñaron en histología que las células del tejido conectivo forman una familia. No todas, pero sí un grupo. La familia está compuesta por las células de tejido adiposo, adipocitos, condrocitos, osteocitos, fibroblastos, miofibroblastos y me falta una, son los 5. Músculo liso, la otra, músculo liso, sí. Músculo liso, adipocito, condrocito, osteocito, miofibroblasto y fibroblasto. Todas las células se derivan de un solo tipo celular. Dependiendo de los factores ambientales es como se van a diferenciar. Lo más sencillo es lo siguiente. Si el ambiente tiene oxígeno en abundancia y existen moléculas en la matriz como osteonectina u osteopontina, la célula precursora del tejido conectivo se convierte en osteocito y forma hueso. Pero si el ambiente es pobre en oxígeno y tiene condronectina, por ejemplo, va a formar cartílago.
Y si ustedes a un cartílago le ponen oxígeno, se convierte en hueso. Y eso ocurre en gente anciana. O sea, yo he hecho autopsias en las cuales la laringe, que ustedes ya estudiaron anatomía y saben que tiene un esqueleto de cartílago, según el tipo de cartílago, puede ser elástico o puede ser hialino, se convierte en puro hueso. Y la única forma de entenderlo es comprender que las células de cartílago son parientes, bueno, es digamos la misma célula, pero expresada de otra forma que las células de hueso. Y bajo circunstancias modificadas del ambiente, de la matriz celular, se convierten unas en las otras. Con eso espero que quede claro la enorme importancia que tiene el contacto de la célula con la matriz extracelular, porque influye en su proliferación, en su diferenciación, en su movilización, etcétera. Bueno, en su crecimiento, nutrición y demás. También, por supuesto, las secreciones, o sea, las moléculas que vienen de otro lado, factores de proliferación, citocinas, hormonas, etcétera. Si la célula recibe señales lejanas de hormonas, hormona de crecimiento, por ejemplo, pues va a reaccionar, ya que sea más grande o que aumente su número. Por cierto, growth factor, creo que mucha gente lo traduce como factor de crecimiento. Y yo así lo hice durante muchos años, hasta que un día, pensando en esto, caí en la cuenta de que en realidad la célula no crece. En español, en inglés seguramente significa lo que quieren decir, pero estamos hablando en español. En español, crecimiento se refiere a que algo o alguien se hace más grande. Decimos que un niño creció, porque si medía 80 centímetros, ahora mide 1 metro. Creció, se hizo más grande. Si pesaba 20 kilos y ahora pesa 25, creció, aumentó en peso. Pero cuando hablamos de células y les aplicamos esos factores de llamados de crecimiento, lo que tenemos son más células. Entonces, lo que ocurrió con la célula, hablando en español, no es que haya crecido, sino que proliferó. Por eso me escucharán ustedes cuando vean la palabra growth factor decir proliferación. Otro detalle que ya habrán advertido desde el principio es que todas las presentaciones están en inglés. Aquí va una explicación rápida. Más bien, mala justificación si ustedes quieren. Ustedes ya saben inglés, punto. Si lo saben o no lo saben en la realidad, lamento decir, es su problema, porque están obligados a saber inglés. Médico que no sepa inglés no va a ser jamás un buen médico, y créeme que yo he visto. He tenido alumnos de maestría en el Seguro Social que no sabían inglés. Estaban en la calle de la amargura. Para bien o para mal, nos guste o no nos guste, los libros más actuales, el conocimiento más reciente, más de avanzada, casi siempre se publica en inglés. Obviamente, si fuéramos, no sé, muy ingeniosos o muy afortunados y supiéramos además francés, alemán, qué sé yo, tendríamos más cosas por aprender. Pero ya de perdida inglés. Así que, si alguien de ustedes me dice que no sabe inglés, terminando esta clase, a favor de entrar a una página de internet o van a una academia, qué sé yo, para aprender inglés, pero ya. Están en tercer año, terminando la carrera, si quieren hacer una residencia decorosa en algún lugar, tienen que saber inglés. Si no, simplemente van a causar lástima. Aunque se oiga muy feo, esa es la triste realidad. Así que bueno, dejando eso de lado. Factores de proliferación, les decía a ustedes, ya expliqué por qué digo factor de proliferación y no factor de crecimiento. Citocinas y hormonas. Bien, ahora bien, hay señales de célula a célula que ustedes ya conocen. Paracrina, autocrina, sináptica, endocrina. No voy a repetir, que ustedes ya lo estudiaron en fisiología. Esto es solamente para pantallar, no es para que se lo aprendan. Me costó trabajo encontrar algo que no fuera demasiado aparatoso ni demasiado sencillo. Y solamente para ilustrar la enorme cantidad de señales de comunicación que tiene la célula hacia el exterior y hacia adentro. Como ustedes pueden ver, en la membrana hay receptores que envían señales hacia el núcleo o hacia el citoplasma. No lo vamos a estudiar, no es nuestro tema. Eso sería para un experto en biología celular que se dedique a ser investigador en otro campo, no para un médico. 2 o 3 cositas sí estudiaremos, que es lo importante para que sean ustedes buenos médicos generales.
Ni yo me conozco esto, se los digo a ustedes de una buena vez. Pero bueno, si alguno de ustedes es un friki, creo que así le dicen, ¿no? Un obsesivo, un japonés diría un otaku, ¿no? De la fisiología o de la bioquímica, pues quizá lo estudie y se lo aprenda. Pero si se lo aprenden no van a ser mejores médicos, de una vez se los digo a ustedes. Pero ahí queda la idea de lo complejo que es esta situación que les estoy comentando. Esto sí se lo tienen que saber, está en su libro. Hay diversos tipos de receptores de señales, como pueden ver ustedes. Hay receptores basados en no receptores de tirosininasa, receptores de tirosininasa, que a su vez tienen segundos mensajeros hacia el interior de la célula, ligandos con GPSR que activan al AMP cíclico, hormonas, vean ustedes cómo la hormona pasa directamente en la membrana, no necesita transportador ni nada, y su receptor puede estar en el citoplasma o en el núcleo. Ligandos con moléculas de otras células, como los Notch, estos Frizzle, los LRP5, etcétera, etcétera. Muchos de esos no lo vamos a ver. Simplemente es para que ustedes sepan que hay una gran cantidad de moléculas. Algunas las veremos, ojo, algunas. El receptor FGR llamado ER2 lo vamos a estudiar. El receptor WNT lo vamos a estudiar, pero muchos no. Lo importante es que sepan simplemente que hay muchos tipos de receptores y que las células funcionan con base en ellos. Y no basta con el receptor. Hacia adentro hay otros sistemas. En algún momento estudiaremos a RAS, muy importante para la génesis de tumores en el tercer módulo. Y como pueden ustedes, RAS activa a otras vías, en este caso a MPK o a la PI3K, para a su vez activar la transcripción de diversos genes que a su vez van a llevar a que la célula pueda proliferar. Cuando esto se afecta, cuando RAS permanece activo, hay una constante señalización que activa la transcripción y favorece que la célula aumente su número. La proliferación celular es una de las características distintivas de los tumores. Repito, eso es para el futuro, ya lo estudiaremos. Si ustedes conocen algo de nodos y demás de la red, algunos de ustedes me imagino son hackers por allá o conocen de eso, lo entenderán muy fácilmente. Y si no, pues imagínense ustedes una tela de araña, creo que es una forma de entenderlo más fácil. Esto es, todo lo que hace la célula puede formar señales o dar señales. Pueden llevar a que se activen o inactiven enzimas, factores nucleares, factores de transcripción, de modificación del citoesqueleto, de la actina, de las proteínas o reacciones de retroalimentación, ya sea de inhibidoras o estimuladoras. Una u otra, esa es una generalización muy marcada. Algunas de esas cosas las veremos en el curso, otras no las veremos. Si ustedes quieren saber de esto, repito, dejen medicina y dedíquense a estudiar biología celular, porque es muy, muy complicado y muy extenso, y solo estudiaremos aquello en el curso que nos compete. Los factores de transcripción son muy importantes. Modulan la transcripción de los genes, pues la expresión de los genes codificantes, y esto se hace a través de la unión con regiones del ADN capaces de unirse al factor de transcripción. Recordarán que les dije hace un momento que hay regiones del ADN no codificante, entre ellas precisamente estos sitios de unión con los factores de transcripción, o factores que determinan la activación o bloqueo de la función del ADN. Por ejemplo, P53 es una molécula que se activa cuando hay lesión celular y en un sitio específico se une al ADN y bloquea la división celular. Ya lo estudiaremos también en algún momento. Y bueno, también hay interacciones entre proteínas que pueden permitir que la célula reciba señales. Ya habíamos hablado de los factores de proliferación. Cada factor tiene su receptor. Vean ustedes lo que les decía. El factor de proliferación lo que va a hacer es que la célula entre al ciclo celular. Obviamente en el ciclo celular lo que la célula va a hacer es dividirse. La idea es que elimine el bloqueo que existe en el ciclo celular. Para entender eso debemos recordar que toda célula en reposo está en reposo porque
su capacidad de división celular está bloqueada. Si ese bloqueo se rompe, la célula pasaría a dividirse. Otra cosa importante es que el factor de proliferación evita que la célula muera, evita la apoptosis. Para entender esto hay que saber lo siguiente. Toda célula se encuentra en un estado de equilibrio entre señales que la mantienen viva y señales que la inducen a suicidarse. Toda célula es parecida a una persona, no soy psiquiatra, pero bueno, uno pensaría que hay personas así, que está en el límite entre vivir y morir, entre seguir vivo y suicidarse. No sé si haya personas así, supongo que sí, pero las células así están. Así que la célula necesita recibir señales para mantenerse viva. Si no recibe señales para mantenerse viva, se suicida. Eso es una realidad. Uno de los tipos de muerte que estudiaremos se llama anoigis. Y también la apoptosis se puede deber a esto, a que falten factores de proliferación. Así que es muy importante la presencia de los factores de proliferación para que la célula se mantenga viva. Y bueno, el factor de proliferación, si va a hacer que la célula se divida, antes de eso, tiene que permitir que la célula duplique, o bueno, aumente su material. Después de todo, queremos que las células hijas reciban la misma cantidad de ADN cada una de ellas y al menos la suficiente cantidad de organitos y de citoplasma para que puedan después crecer y a su vez algún día volver a dividirse. Así que el factor de proliferación no solamente actúa sobre el ADN, sino actúa sobre el citoplasma, activando a los genes codificadores que van a hacer que aumente el citoplasma. Aquí tienen algunos ejemplos de factores de proliferación. Por ejemplo, el factor de proliferación en transformación beta, importantísimo, ya lo estudiaremos cuando veamos inflamación, reparación y algo de inmunopatología. El factor de proliferación derivado de plaquetas, lo estudiaremos en inflamación. El factor de proliferación endotelial vascular, lo estudiaremos en reparación. El factor de proliferación epidérmica, lo vamos a estudiar también en neoplasia, en reparación. Todos esos factores es importante que los vayan conociendo. De una vez les aclaro, tienen que conocer el nombre y el acrónimo, porque en el examen puede que venga solamente el acrónimo. Se supone que ustedes ya lo conocen. No solamente por el examen, que eso es lo de menos. En los libros y en las revistas, ustedes van a encontrar esto, TGF-beta. Y se supone que ya saben de qué se trata, no tienen por qué explicarles a ustedes qué es el factor de proliferación y transformación beta, ¿no? El acrónimo es suficiente. Así que tienen que aprenderse las dos cosas. Y bueno, también sus propiedades. Bien, les decía a ustedes que la célula interactúa con su matriz. Ya les di un ejemplo a ustedes de por qué es tan importante la interacción con la matriz. Aquí ustedes pueden ver que la matriz extracelular tiene dos partes, membrana basal y matriz intersticial. La membrana basal es diferente, es muy especial. Está formada de varias partes. De hecho, hay quien le llama lámina basal. Si es muy sencilla, con solo dos capas, y membrana basal contiene tres capas, aunque no hay un acuerdo que yo sepa entre los histólogos sobre exactamente a qué llamar la membrana basal. Lamentablemente, no conozco ningún libro de histología, ni de patología tampoco, que enfatice la enorme importancia que tiene la membrana basal. No se imaginan ustedes la enorme importancia que tiene. Solamente para darles una idea. En su libro de histología, y sus profesores de histología seguramente les enseñaron que hay 4 tejidos básicos. Tejido nervioso, tejido muscular, tejido epitelial y tejido conectivo. ¿No? ¿Es así, sí o no? Si eso les enseñaron, lamento decirles que los engañaron, porque eso es mentira. Son 5 tejidos básicos. Tejido nervioso, tejido muscular, tejido epitelial, tejido conectivo y tejido hematopoyético. Si me escucharon y me creyeron, los acabo de engañar, porque eso también es una mentira. Cuando termine la clase, los invito
a entrar a internet y buscar la nómina histológica. La nómina histológica les va a hablar de los diversos tipos de tejidos. Creo que todavía habla de 5 tejidos. Pero la verdadera visión moderna, ahora sí no los voy a engañar, la verdadera visión moderna es hablar de células. Y hay 9 tipos celulares que son los que determinan las funciones de los tejidos. El ejemplo que te doy siempre es el tejido muscular. ¿Cómo define clásicamente los libros de histología al tejido muscular? Porque las células musculares son las únicas que tienen una propiedad, son contráctiles. Ya sea músculo cardíaco, músculo esquelético, músculo liso, son contráctiles. Si creyeron eso, los engañaron. Porque la célula mioepitelial, el miofibroblasto y el pericito son células contráctiles también y no son de músculo. Entonces, tenemos que hablar más que de células musculares, de células contráctiles. Entonces diríamos que hay 6 tipos de células contráctiles. Y eso y muchas otras cosas más que no voy a hablar porque no es el tema. Es la visión moderna y real de la histología. De hecho, hay creo que 209 tipos celulares básicos. Y si le rascan un poquito y se quieren ir a profundizar, hay como 600 tipos celulares, dependiendo de un montón de cosas. Pero no nos vamos a meter en ello. Solamente les quería decir a ustedes que muchas de las cosas que les enseñan en realidad son mentiras o información insuficiente como membrana basal. Bueno, recapitulo. Les enseñaron a ustedes en histología una falsedad que voy a usar, ni modo, que hay 4 tipos de tejidos: epitelial, nervioso, muscular, conectivo. Pues resulta que cada tejido tiene características propias, pero además está separado de los otros tejidos por membrana basal. La membrana basal es la frontera entre los tejidos. Y eso creo que no lo dice mucha gente. Pero no solamente entre los tejidos. Dentro del propio tejido conectivo hay células con su propia membrana basal. Por ejemplo, el pericito, la célula glómica, el miofibroblasto y la célula mioepitelial tienen membrana basal y se consideran el tejido conectivo. Así que la membrana basal es muy complicada. La membrana basal sirve para anclar a la célula, fijarla, para darle identidad, le permite a la célula especializarse y diferenciarse de ciertas cosas. Y bueno, y para separar un tejido de otros, para crear un ambiente aislado específico para cierto tipo de células. El adipocito también tiene su propia lámina basal. Se me estaba olvidando el adipocito. Bien, así que la membrana basal es crítica. Y la matriz intersticial, pues es lo que no es membrana basal, lo que está entre célula y célula del relleno, digamos. No es nada sencillo eso del relleno. Suena absurdo, pero bueno, ahorita se los voy a comentar a ustedes. ¿Para qué sirve la matriz extracelular? Aquí lo ven ustedes. Soporte mecánico, si ustedes quieren es el relleno. Es un esqueleto, ¿cómo le llaman? Un andamio para la renovación tisular, y ahora estudiaremos ustedes más adelante. Es necesario para que la célula sepa su lugar. Y por supuesto crea microambientes como en la médula ósea. En la médula ósea, las células madre progenitoras del tejido hematopoyético necesitan un ambiente específico para poder proliferar, y eso se lo aporta la matriz celular de la médula ósea. Así que la matriz, repito, es importantísima. Bien, hablemos de la matriz extracelular, esa matriz intersticial que les comentaba a ustedes. Hay 3 niveles de entendimiento de la matriz. 3 niveles 3, para que podamos comprenderlo. Y tiene varios componentes además. Aquí estoy mezclando ideas, me equivoqué. Vamos a empezar por el principio. Tiene 3 componentes. Uno de ellos tiene 3 niveles de organización. ¿Cuáles son los 3 componentes? Fibras, geles, proteínas de adhesión. Son los 3 componentes. Fibras, geles y proteínas de adhesión. Las fibras son 2 tipos: colágeno y elastina. Fibras elásticas, no elastina, perdón. Fibras elásticas. Hay como 20 y tantos tipos de colágeno y hay, no me acuerdo si 3 o 5 tipos de fibras elásticas que sus libros no suelen mencionar.
Y muy pocos libros suelen mencionar, les hago de una vez la aclaración. No sé por qué razón. Pero bueno, para no meterlos en líos a ustedes, vamos a dejarlo así. Colágeno y fibras elásticas. Fibras. El colágeno da soporte a la tensión. Esto es, evita que algo se estire. Piensen ustedes en un tirante de esos que tienen los postes de luz o de teléfono para que no se caiga el poste. Es una fibra de acero. La idea de la fibra de acero es que no se estira. Entonces, si la está jaloteando el poste porque se está moviendo por el viento, la fibra lo mantiene en su lugar. El cable de acero, pues. Entonces, hagan de cuenta que la colágena tiene ese estilo. Para eso sirve. Para darle soporte estructural a algo. Llámenlo hueso, dentina, esmalte, tejido, ligamento, tendón, lo que ustedes quieran. La fibra elástica tiene la propiedad de ser elástica. Y jamás piensen que la elasticidad es estirarse. Eso es estúpido. La elasticidad consiste en recuperar la forma después de que la forma fue alterada. Habitualmente significa que se estira. Lo elástico significa que si se estiró, vuelve a quedar corto. Eso es elástico. Ustedes pueden agarrar un pedazo de plastilina y estirarlo. No va a regresar a su forma. Se estira, pero no es elástico. Elástico es aquello que recupera su forma. Por eso ustedes que son jóvenes pueden estirar su párpado, estirar su cachete y recupera su forma. Los que estamos viejos, pues ya perdemos elastina, fibras elásticas, y tenemos arrugas. Así que las arrugas en la piel surgen por la pérdida de fibras elásticas. Es un ejemplo sencillo, pues, pero ilustra la situación. Luego tenemos las glucoproteínas de adhesión, que les voy a comentar después, como la laminina, la entactina, la tenacina. Sirven para unir a los diversos componentes, a la célula con las fibras, a la célula con las fibras con la matriz, etcétera, etcétera. Y los geles hidratados, que son los que tienen 3 niveles de organización, que es lo que les quiero comentar. El gel hidratado tiene un primer nivel de organización que consiste en el glucosaminoglicano. El glucosaminoglicano puede ser heparansulfato, dermatansulfato, queratansulfato. Hay algunos no sulfatados como el ácido hialurónico. El ácido hialurónico tiene un papel diferente. Los sulfatados, los glucosaminoglicanos, se van a unir a una proteína central y van a tomar el aspecto de ese adorno navideño que le llaman cola de gato, que ya saben que es como un cordelito con un montón de pelitos. Pues hagan de cuenta que así se ve un proteoglicano. El proteoglicano es como la cola de gato. Tiene un cordelito, que es la proteína central, y sus pelitos, que son los proteoglicanos. Como están sulfatados, tienen cargas eléctricas negativas en la superficie y entonces se repelen entre sí, así como se ve la cola de gato del árbol de Navidad. Los pelitos están separados. ¿Qué importancia tiene? Que entre los pelitos, entre los glucosaminoglicanos, se acomoda el agua. Recuerden que el agua es anfipática. Quiere decir que la molécula de agua H2O tiene un lado negativo donde está el oxígeno y tiene un lado positivo donde está el nitrógeno. De tal suerte que se puede acomodar entre las cargas negativas de los glucosaminoglicanos. Y esto es importante porque le permite a estos proteoglicanos controlar el agua, por eso se llaman geles hidratados por agua. De esta manera, nuestra agua corporal intersticial se mantiene en su sitio. De otra manera, si no existiera esto, nuestra agua caería a nuestros pies si estamos parados o se distribuye a nuestra espalda si estamos acostados. Pero existiendo de esta forma, el agua se absorbe. No dije absorbe con ABSO, dije absorbe con ADSOR. Es absorción. Se queda como pegada pues a la otra molécula por estas fuerzas eléctricas entre ellos. Entonces tenemos, repito, glucosaminoglicanos, nivel 1. Glucosaminoglicano más proteína central forma proteoglicano, nivel 2. ¿Cuál es el nivel 3?
los proteoglicanos, junto con una proteína de enlace, se unen al ácido hialurónico y van a formar un agrecan. Y los agrecanes son moléculas monstruosamente grandes desde el punto de vista molecular, que son los mejores métodos o moléculas para mantener el agua en su sitio. Son los geles hidratados por excelencia. No son los únicos, hay sindecanes y no sé cuántas cosas más, pero básicamente esa es la idea. Entonces, repetimos, los geles hidratados están organizados en 3 niveles de complejidad. Glucosaminoglicanos, primero. Cuando los glucosaminoglicanos se unen a una proteína central, vamos a tener un proteoglicano. Y cuando los proteoglicanos se unen con una proteína de enlace a un ácido hialurónico, vamos a tener un agrecan, entre otras moléculas, todos los cuales son muy buenos, entre muchas cosas, como relleno y para controlar el agua. Por cierto, aquí en el dibujo tienen a la fibra elástica. Vean cómo tiene una forma. Si se estira, se llama elástica porque puede recuperar su forma. Y la molécula de colágeno es una barrita, llamémosla así, que forma fibras de colágeno. Y su chiste es que no se estira, sino que mantiene la tensión. Esa es la idea fundamental. Bien, y aquí tenemos la idea básica de la matriz. En la matriz hay células, bueno, el tejido conectivo tiene células, mejor dicho, que son los fibroblastos. Hay varios tipos de fibroblastos, está muy complicado, pero vamos a dejarlo así. Y como ustedes pueden ver, esos fibroblastos interactúan con las fibras y la matriz. En verde, aquí tiene su nombre, no lo veo bien, creo que es colágeno. El azul es colágeno, perdón. El verde es una proteína de adhesión. Este que parece un gusano con patas es el proteoglicano. Y vean cómo el fibroblasto se une con proteínas de adhesión a las colágenas y a los proteoglicanos. Y aquí en la membrana basal vean cómo está más estructurado. Puede tener colágeno 4, puede tener laminina, proteoglicanos, etcétera, de tipo diferente. La membrana basal está organizada de manera distinta y esto es lo que le permite ser diferente de la matriz intersticial e interactuar con las células, facilitando, como les decía a ustedes, su proliferación, diferenciación, crecimiento, etcétera. La síntesis de colágeno es muy importante. Ustedes ya la estudiaron seguramente en bioquímica, en fisiología. Recordemos rápidamente que hay varias moléculas de colágeno. La fibra de colágeno tiene varios tipos de cadenas y hay veintitantos tipos de colágenos. Hay lineales, hay ramificados, hay en redes, hay globulares, en fin. Los más conocidos son los lineales, porque son los que vemos en cartílago, en hueso, en tejido conectivo, pero no son los únicos. Entonces, alguna de las moléculas de colágeno es transcrita a ARN, como pueden ver. El ARN sale, se va al retículo endoplásmico, ahí es traducido. Y en un primer momento, a estas cadenas de colágeno, la molécula de colágeno, se van uniendo o se van modificando por enzimas hidroxilasas que modifican a la lisina y a la prolina, y eso va a facilitar la formación de enlaces. También se le unen azúcares. Buena parte del siguiente proceso se da en el Golgi y se va a formar la triple cadena por las uniones si recuerdan bien, de prolina, de hidroxiprolina, para formar una triple cadena que va a ser secretada. Vean que tiene una colita del lado N y del lado C, del lado nitrógeno y del lado carboxilo, que tienen que ser cortado por una enzima especial, y entonces se convierte en una fibra de colágeno que por enlaces de lisina va a formar los haces de colágeno ya complicados. Así que esta es una configuración muy especial y muy importante que cuando se ve alterada por algunos tipos de enfermedades, por deficiencias enzimáticas, por ejemplo, o por deficiencia de cofactores como ácido ascórbico, pues podemos tener entonces diversos tipos de enfermedades. Aquí están las proteínas de adhesión. Se ilustran dos, la fibronectina y la laminina. Y si ustedes analizan los dibujos, vean que hay puntos de unión con dominios de moléculas de la matriz de los geles que regulan agua. El heparan, por ejemplo, se reúne con proteoglicanos. Colágeno, con las fibras de la molécula. Integrinas, que son moléculas que están en la superficie de la célula. Así que la laminina y la fibronectina, entre otras moléculas, no son las únicas,
permiten que se unan fibras, geles y células de la matriz del tejido conectivo y a su vez cuando forman parte de la membrana basal con las células de otros tipos de tejidos como el tejido epitelial. Vean ustedes también cómo la matriz interactúa vía integrinas, esto que dice acá alfa beta son las integrinas, con moléculas que están en el interior de la célula, parte del citoesqueleto, como la talina, la alfa-actinina, la actina, etc. Bien, ya estamos cerca del final. Al final, bueno, es importante mantener la población celular. Les dije a ustedes al comenzar la clase que lo más importante de estar vivo es reproducirse. Si uno es una célula, lo más importante es dejar descendencia. Así que conocer el ciclo celular es fundamental, es muy importante. El ciclo celular tiene dos partes, visto de una manera muy sencilla, mitosis e interfaz. Pero eso es muy primitivo, vamos a verlo de la manera correcta. Tiene 4 fases, G1, S, G2 y M. Siempre en esa secuencia, no puede cambiar. ¿Por qué razón no puede cambiar? Porque está muy regulado y porque en cada parte ocurren cosas necesarias para que ocurra la siguiente. En G1, diríamos que la célula se recupera, acaba de salir de la división en la célula hija. Tiene que recuperar la forma y el tamaño para que se convierta en célula madre. En S va a duplicar su ADN. Eso es necesario para que las dos células hijas en el futuro tengan la misma cantidad de ADN. En G2 se termina la duplicación del ADN y se duplica la cantidad de citoplasma, más o menos, para que las células hijas tengan la suficiente cantidad de organitos y demás para que sean funcionales. Ya que tengamos más o menos el doble de citoplasma y el doble, por supuesto, de ADN, entonces ahora sí va la división celular que ustedes ya conocen, que tendrá una célula hija. Alguna célula hija se dividirá, otra quizá no, pero en fin, lo que vamos a tener son células hijas. Así que el ciclo celular es este, G1S, G2M, G1S, G2M, cosa que ustedes ya aprendieron. Hay una salida con regreso, que es G0. La célula se sale del ciclo celular, no se va a dividir, pero conserva la posibilidad de dividirse. Clásicamente no es el único órgano, pero es el eterno ejemplo, es el hígado. Si el paciente tiene una enfermedad hepática o le quitan un pedazo de hígado, se activa la división celular y los hepatocitos se dividen hasta que el hígado recupere su peso normal. No su tamaño, no su forma, su peso normal. Y hay otra salida, que es esta de por acá, en la cual la célula no regresa, jamás. Nunca se vuelve a dividir. No tiene nombre esta salida, pero define una población completamente distinta. Entonces tenemos 3 tipos de células por su relación con el ciclo celular. La que está siempre dentro del ciclo se llama célula lábil. Las células lábiles todo el tiempo se están dividiendo. Ejemplo, tejido hematopoyético, epitelio. Todo el tiempo se están dividiendo. Hay que aclarar que en el tejido hematopoyético y en el epitelio no todas las células se dividen. La forma correcta de entenderlo es pensar en que hay un grupo de células pequeño, 5 de cada 100, 3 de cada 100, que son las que se están dividiendo. Y las restantes células pasan a otra situación que es la maduración, para que sean células funcionales. Pero bueno, el asunto está en que hay un grupo de células que se está dividiendo. Son tejidos lábiles. Si la célula sale del ciclo, pero puede regresar, se le llama estable. En el hígado, si se pierden células, se recuperan, porque se puede reactivar la división celular, no hay problema. Entonces decimos que el hígado, las células de los hepatocitos, son células estables. Y las células permanentes serían aquellas que nunca más se vuelven a dividir. El ejemplo clásico, neuronas y músculo cardíaco. Y podemos decir también tejido adiposo en la adolescencia. El tejido adiposo sigue proliferando hasta la adolescencia. Ya después en la vida adulta ya no vuelve a dividirse la célula adiposa, es lo que tengo entendido. Punto de aclaración. Mentira lo que acabo de decir. Las neuronas sí se dividen y las células de miocardio sí se dividen. Los adipocitos no sé, pero creo que también se dividen. Pero su división es tan esporádica,
tan ocasional que para fines prácticos es como si no se dividiera. Por eso todavía seguimos hablando de células permanentes. Pero repito, hay ejemplos demostrados, reales, concretos, que enfatizan, que sí dicen que es verdad, pues, que sí hay división en esos tipos de células. Pero como es muy raro, pues para fines prácticos como si no existiera. El ciclo celular les decía que está muy controlado. ¿Quién lo controla? Las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas. Las cinasas son moléculas constitutivas, están presentes todo el tiempo. Las ciclinas son moléculas que aparecen únicamente cuando la célula recibe la señal de división. El asunto está en que cuando se encuentran la ciclina con su cinasa dependiente de ciclina, forman un complejo. Y según el complejo, es la fase del ciclo celular en la que la célula va a estar. Ahorita lo vamos a ver. Pero como la célula al dividirse puede representar un problema, tiene que controlarse estrechamente. ¿En qué sentido puede representar un problema? No nos interesa que haya más células de las que necesitamos. Por ejemplo, una respuesta inflamatoria. Si tuviéramos un montón de células inflamatorias, nos morimos de inflamación. Entonces, tiene que haber la cantidad de células inflamatorias necesarias. O una respuesta inmunológica igual. Si fuera una respuesta inmunológica masiva, nos quedamos allá tendidos en el suelo muertos en 3 días. Así que hay que controlar rigurosamente la proliferación celular. Les di 2 ejemplos, pero igual pueden pensar en otros. Los tumores. ¿Qué es un tumor al fin y al cabo? En el 99% de los casos, la falta de control de la proliferación celular. Así que, esos 3 ejemplos ya hay más. La división celular tiene que estar rigurosamente controlada. Y ahí tienen ustedes a varias familias. Hay las familias de las cinasas de bioenciclina, P21, P27, P57, que son inhibidores. Son parientes, no son las que están arriba. Y otros que actúan directamente sobre las ciclinas. Entonces tienen P15, P16, etc. Cuando oigan P21, P27, generalmente son bloqueadores del ciclo celular. Y aquí tienen ustedes lo que les estoy comentando. Para brincar de G1 a S, tiene que estar presente la cinasa dependiente de ciclina 4 con la ciclina D. Entonces permite el brinquito. Y aquí hay un punto de control importante. Si no hay defectos del ADN, no se produce ningún bloqueador. Aquí están los bloqueadores. Y sí se activa el complejo de cinasa dependiente de ciclina 4 con ciclina D. Y la célula da el brinquito de G1 a S. Una vez pasando a S, se tiene que activar la cinasa dependiente de ciclina 6 con ciclina D. Y más adelante, en la segunda mitad de S, se activa la ciclina A con la cinasa dependiente de ciclina 2. Y se desactivan los anteriores. Al irse activando en secuencia cada grupo, va pasando la célula por cada etapa. Si no se activa el complejo, la célula se queda estacionada en el punto del ciclo que le corresponda. Esto evitaría que la célula se divida. Hay muchos puntos de control, aquí solo mencionamos 2. El primero es para garantizar la integridad del ADN. Si el ADN está alterado, no se puede pasar a S. No podemos tolerar ADN alterado en una célula que se va a dividir. El segundo, de G2 a M. En G2 termina la división, la duplicación del ADN, y por terminar quiere decir que se separan las cromátidas hijas. Si por casualidad hubiera cromátidas unidas todavía y la célula se divide, ¿qué va a ocurrir? Que las 2 cromátides se van a pasar a un polo y un polo se va a quedar sin cromátide, por lo tanto vamos a obtener aneuploidea. Así que no debemos tolerar que las cromátides estén unidas, tienen que estar separadas, tiene que completarse la duplicación del ADN en su totalidad para poder entrar a mitosis. Bueno, y aquí tienen ustedes los inhibidores de cada tipo de bloqueador y en cada etapa. Como pueden ver, también son muchos. No los vamos a aprender todos, no es nuestro negocio, pero sí es importante que sepan cosas muy importantes, muy esenciales, pues. Este primero lo tienen que aprender. Y por acá el P21 lo vamos a comentar en clase un poco más adelante. Ya estamos cerca del final. Las células madre tienen 2 propiedades, se renuevan y por división asimétrica entendemos que una se va a dividir y otra va a dejar de dividirse y se va a diferenciar.
Las células madre son muy importantes porque van a permitir que el tejido pueda irse renovando. Pueden diferenciarse, pueden morir o pueden seguir proliferando. Mientras se mantenga la población de células madre, no va a haber problema. Las células embrionarias son importantes porque van a diferenciarse en los diferentes tejidos. La medicina embrionaria actualmente, bueno, la medicina que facilita la regeneración de tejidos está enfocándose a estimular las células embrionarias a formar tejidos. Que yo sepa, todavía esto es experimental, pero la idea es que algún día podamos recuperar tejido cardíaco, tejido nervioso, a partir de la inducción de proliferación de células. Las células madre en los tejidos se pueden encontrar en diversos sitios, por ejemplo, en el promontorio de la inserción del músculo pilorector, el promontorio del folículo piloso, están las células madre más importantes para la epidermis, también en la parte basal de la epidermis. La porción más profunda de las criptas de Lieberkühn en el intestino hay células madre, y cerca de los canales de Hering en el hígado, entre la tríada portal, en el espacio porta, pueden encontrarse también células madre hepáticas. Tiene importancia cuando somos patólogos, pero bueno, para ustedes más o menos saber por dónde andan. Y la medicina regenerativa que les comentaba a ustedes, ya acabamos, con la idea de que algún día quizá podamos recuperar funciones en algún órgano enfermo. Y se acabó esa situación. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? ¿Quedó claro? ¿No se durmieron? No. Bueno. No, doctor, todo bien. Todo bien, doctor. ¿Todo bien? Bastante bien, doctor. Sí, todo bien. Bien, muchas gracias. Bien. Bueno, pues si quedó claro y no hay problema. ¿Perdón? ¿No escuchó? Nos vemos entonces el viernes a la misma hora con el primer capítulo. Vamos a comenzar patología celular. Ok, doctor. Gracias. Los invito a que estudien antes. Patología celular sobre todo, hay varios puntos en los que no estoy de acuerdo con su libro. No se trata de que no me gusten simplemente porque no me dio la gana, pues, no es así. Hay motivos, hay razones que les voy a ir desglosando a ustedes para que se vaya entendiendo por qué tengo mis objeciones. Pero bueno, lo digo para que entiendan una cosa. Tomar esta clase, así sea virtual, es importante porque lo que diga su libro, aunque es lo que va a salir en el examen, eso no lo no me regreso en eso, no me desdigo, pues. Y no siempre es la verdad. Lo que no sea cierto no se los voy a preguntar, hago la aclaración. Con lo que no esté de acuerdo yo no se los pregunto. Pero si ustedes toman su libro como artículo de fe y creen que todo lo que dice es cierto, van a salir con ideas equivocadas. Que es lo que yo pretendo aclarar durante las clases que tengamos. Si no hay otra cosa, nos retiramos. Ya me pasé 3 minutos. Ya no soy puntual. Y nos vemos el viernes. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias por todo. Hasta luego.